desafíos. Y probablemente el más importante será el ser capaces de ponernos de acuerdo. Al mismo tiempo que aprendamos a aceptar y a convivir con los desacuerdos. Para abordar los grandes debates en que está hoy nuestro país. Te queremos invitar a un punto de encuentro. Dos tercios. Una vez a la semana tendremos un programa de conversación, un debate, dos miradas. Una semana estaré yo y la próxima estará Hernán junto a dos invitados conversando sobre un mismo tema. Acompáñenos cada miércoles a las 20 horas. Por Icare TV y Emol TV. Este miércoles 30 de septiembre a las 20 horas. Te invitamos para que te unas a la conversación que tendremos junto a Sofía Correa y Juan Luis Osa. La Constitución desde la historia. ¿Una hoja en blanco? Estimadas amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Para el directorio de Icare es un motivo de mucha satisfacción el poder iniciar este espacio de conversación y reflexión sobre los grandes temas que hoy cubren la contingencia del país. Este espacio que hemos denominado Dos Tercios, puntos de encuentro. Vivimos un momento intenso, un momento histórico, para muchos llenos de oportunidades, pero siendo realistas también de riesgos. Efectivamente, las decisiones que tomemos en los próximos meses van a definir los próximos 30, 40, 50 años de nuestro país, van a definir la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, y por lo tanto tenemos un objetivo país de que esto lo hagamos muy bien, que lo hagamos bien. Y esa es una tarea que compromete todo el esfuerzo de Icare. Construir buen país significa desarrollar buenas instituciones. Desarrollar buenas instituciones significa convocar y articular buenos acuerdos entre personas diversas que son capaces de construir a partir de acuerdos, pero también a partir de las diferencias. Ese enfoque, esa capacidad pedagógica de poder mostrar los espacios donde puede haber encuentro, identificar las divergencias, es parte del objetivo que nos hemos fijado en este programa Dos Tercios, punto de encuentro. Esa es la convocatoria que hace Icare a todo el país. Y que cada miércoles tengamos dos invitados que nos ilustren, que nos hagan pedagogía sobre los distintos temas que el país va a decidir en los próximos meses, con dos conductores de lujo, Isabela Ninat, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Hernán Larraín, miembro de Horizontal, quienes van a ir alternando miércoles con distintos invitados, de manera de poder cubrir la mayor cantidad de temas y con el enfoque más pedagógico posible. Muy buenas tardes, quiero dejar con ustedes a Hernán, que va a conducir el primer programa. Bienvenido, Hernán. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a Icare por esta invitación, gracias a todos ustedes, gracias también a los invitados y al equipo técnico que está junto con nosotros. Habrá que precisar, estamos cumpliendo con todas las políticas sanitarias, naturalmente para cuidar la salud de todas las personas que hoy están aquí. Dos Tercios nace hoy un ciclo de conversaciones, un ciclo de debates. Hoy, la Constitución desde la historia, una hoja en blanco. Con ese nombre queremos partir. Lo que queremos es una serie de preguntas, de conversaciones y debates que están ocurriendo en nuestro país, en un momento complejo, en un momento excepcional, en un momento difícil, en un momento incierto. Sabemos que el presente y el futuro tienen grandes desafíos. Y la pregunta es, ¿qué nos puede enseñar la historia? Para poder aprender tal vez cosas que ocurrieron en los 200 años de nuestra República. Y de esa manera poder enfrentar de mejor manera los desafíos en los cuales está Chile. La historia es mucho más que arqueología. También pueden ser lecciones. Y por eso es que hoy día tenemos a dos grandes invitados para hablar de la Constitución, de la historia y de qué nos puede enseñar para el presente y para el futuro. Está con nosotros Sofía Correa. Sofía Correa es historiadora de la Universidad Católica y tiene un doctorado, ¿cierto?, de la Universidad de Oxford. Tiene muchas publicaciones, yo voy a mencionar sobre algunas muy destacadas, Con las riendas del poder, la derecha en el siglo
XX, ¿cierto?, del año 2005, Historia del siglo XX chileno, junto a Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña, y un artículo muy recomendable para aquellos que están interesados en mirar el futuro de lo que es el proceso constituyente que estamos viviendo, que se llama Los procesos constituyentes en la historia de Chile, lecciones para el presente, publicado en el Centro de Estudios Públicos el año 2015. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado y quisiera agregar nomás que soy profesora de la Universidad de Chile en la Facultad de Derecho. Toda razón. Además es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cierto. Y también nos acompaña Juan Luis Osa, también es historiador de la Universidad Católica y también tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Oxford, comparten alma mater nuestros invitados. Y es investigador hoy del Centro de Estudios Públicos. También tiene una importante obra. Yo destacaría Historia Política de Chile, 1810-2010, que editó junto al historiador Iván Jaksic, 2017. 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta junto a Arturo Fontaine, Aldo Mascareño, Renato Cristi y otros autores. Y Chile Constitucional, ¿cierto?, recién publicado, que es este libro que está aquí, y que yo recomiendo porque es un ensayo muy ameno y abierto, sin notas ni pie de página, para que ciudadanos de a pie podamos conocer la historia y poder aprender de ella. Y tal vez partamos con esa primera pregunta, antes de entrar a la historia constitucional propiamente tal. ¿Cómo ven ustedes respecto al momento que está viviendo Chile? Que está muy en el presente, que escucha mucho a sus sociólogos, a sus constitucionalistas. ¿Qué puede decir la historia, digamos, desde una perspectiva de la disciplina de ustedes, respecto al momento que está viviendo Chile, Sofía? Bueno, yo pienso que la historia sobre todo ayuda a reflexionar, da un sentido de la complejidad del ser humano, de la complejidad de las sociedades, y en el caso nuestro, bueno, de la trayectoria que ha tenido nuestro país, ¿verdad?, la trayectoria que ha tenido Chile, cuando ha tenido que decidir cuestiones fundamentales respecto a su organización política plasmada en constituciones. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la historia le da un mayor espesor a la discusión actual, ¿no? Una sociedad sin historia, sin conciencia de su pasado, es una sociedad muy ensimismada, ¿no? Muy narcisista, egoísta. Y en ese sentido no cabe duda que la historia arroja luces para comprender el presente. Por supuesto, eso no significa que la historia sea maestra de vida, ¿no?, que por el mero hecho de conocer el pasado vayamos a tener un presente inevitablemente mejor o no vayamos a repetir los, comillas, errores del pasado. Eso, por supuesto que no es eso. Entonces yo creo que hay que ser consciente de la importancia de la historia para comprender el presente, pero siendo teniendo muy en mente que los errores se pueden repetir, que el presente está abierto, es incierto, y que por lo tanto hay que ser muy inteligente, muy estratégicos, digamos, para actuar políticamente. Bueno, hagamos este viaje por la historia de Chile, por la historia constitucional de Chile, y tal vez esa es la primera pregunta. ¿Tenemos una historia constitucional? Y si es así, ¿cuáles son sus principales hitos? ¿Cómo podríamos explicarla, digamos, para poder tener una primera visión general frente a lo que estamos como país mirando en los próximos meses? Sofía. Bueno, sí, tenemos una historia constitucional, ¿no es cierto? Obviamente que hemos trabajado, Juan Luis, yo también, hemos trabajado esta historia constitucional, buscando luces para comprender los desafíos del presente, porque uno escribe historia desde los desafíos del presente. Entonces, esta historia constitucional tiene hitos, por supuesto, que de acuerdo a cómo uno interpreta esa historia constitucional va a ir marcando los hitos. Entonces, podemos acordar algunos hitos probablemente y algunos otros que para mí puedan ser más relevantes que para Juan Luis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la historia constitucional podríamos decir que comienza incluso antes de 1828, con los intentos de construir una constitución, de crear una constitución, incluso desde el periodo de Higgins, diría yo, ¿no? Desde la de 1812, 1818, van siendo intentos de ir definiendo las relaciones entre las distintas poderes del Estado, ir viendo cómo dividir las funciones del poder,
cómo garantizar derechos o libertades, se hablaba en esa época, ¿no es cierto? Las libertades es muy difícil. Yo en mis clases le digo a los alumnos que es el desafío de crear un orden republicano, porque venimos de un orden en el cual no hay división de poderes, ¿verdad? En el cual el poder entero se concentra en el monarca. Hay que pensar que el monarca era fundamentalmente un juez. Entonces, crear un orden constitucional, crear una república vía constitución, es un gran desafío que dura todo el periodo hasta que plasma una constitución propiamente tal en el 28, que es la del 23, imagínate que la del 33 intenta que se puede crear una república desde la virtud del ciudadano. Bueno, es un intento fascinante, fracasa por supuesto, no eran tan virtuosos los ciudadanos. No sé si tú lo ves así, Juan. No, absolutamente. Lo que ocurre en los primeros años en las primeras décadas del siglo XIX, después y a raíz de la Revolución de Independencia, la pregunta que se intenta contestar es que cómo vamos a reemplazar la antigua legitimidad del monarca, ¿no? Como decía Sofía, la Constitución al final de cuentas viene a reemplazar dicha legitimidad. Entonces hay una verdadera fiebre constitucional con muchos ensayos que se ponen en práctica o se intentan poner en práctica con el objetivo, uno, de reemplazar al rey y luego, como decía Sofía, de empezar a administrar el poder y a limitarlo también, ¿no? Porque ahora hay ciudadanos y esos ciudadanos tienen que ser respetados por el nuevo Estado en construcción, se les tienen que dar ciertos derechos, garantías, y todo eso se tiene que hacer mediante grandes consensos, ¿no? Que por un lado terminen con las grandes facciones producidas al calor de la Revolución de Independencia y por otro lado le den una cierta coherencia a la República, ¿no? Porque la República hay que construirla, es un fenómeno constantemente en construcción, así como lo es la democracia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Sofía que es la Constitución del 28, de 1828, la que le da ya una cierta coherencia de largo plazo, digamos, al constitucionalismo chileno. Y es la primera constitución que tiene Chile y que se inaugura como una república, deja atrás la monarquía y inicia este proceso de historia constitucional chilena. O sea, las primeras son las del periodo de O'Higgins, ya no estamos en una monarquía, ya triunfaron las fuerzas militares Pero fueron ensayos, textos. Son ensayos, son búsquedas, ¿verdad? La del 18, la del 22, la del 23 y después la del 28. Y la del 28 ya con la presencia de José Joaquín de Mora, que es un español que viene de la experiencia de Cádiz, de la Constitución española, ya queda mucho más plasmada. Y los constitucionalistas en Chile consideran que es la primera constitución, que es propiamente un texto constitucional propiamente tal, claro. Ahora, ahí nos saltamos bien rápido en la historia, no pasa mucho tiempo a lo que también los constitucionalistas dicen la segunda constitución, 1833. ¿Por qué duró tan poco la primera? Porque del 33 nos saltamos a 1925. Sí. ¿Qué pasó ahí en la historia de que duró tan poco? Hay diversas interpretaciones. A ver, claro, hay diversas interpretaciones. Yo creo, a ver, dos cosas. Uno, la Constitución del 28 me parece lo que hace es que resuelve muchos problemas muy acuciantes que habían estado a lo largo de la década y media que había durado la Revolución, ¿no? Si acaso se iban a separar los poderes, de qué forma se iban a separar, si iba a haber igualdad ante la ley, si íbamos a hacer una república representativa o no, etcétera. Son todas cuestiones que se van discutiendo a lo largo de esos 15 años, pero que se resuelven, creo, en la Constitución del 28 y que se mantienen a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, ¿no? Y de hecho, es tanto esta es una interpretación, no sé si Sofía va a estar de acuerdo conmigo, es tanto los problemas que resuelve que me parece que la Constitución del 33 no es una Constitución completamente nueva, ¿no? Más bien, y de hecho explícitamente es una reforma de la Constitución del 28. Por supuesto que hay muchos cambios introducidos el año 32 y 33 en eso que se llamó la Gran Convención. El Estado pasó a ser mucho más centralizado, volvieron antiguos artículos que habían sido derogados en el 28 o antiguos privilegios, pero en la estructura, la idea de que, por ejemplo, Chile es una república y ya no va a volver a ser una monarquía, o que la soberanía reside en la nación, son todos problemas que se resolvieron en el año 28. Correcto. ¿Compartes así? Sí,
El equilibrio de los poderes, la libertad, la garantía de las libertades públicas, ya es propiamente una estructura constitucional. Fracasa, pienso yo, políticamente. Y ahora, curioso, porque quienes triunfan en la guerra del 29, lo hacen arguyendo que a nombre de la Constitución contra el Congreso, que también está defendiendo la Constitución. Entonces por eso el proceso se inicia como proceso de reforma, pero yo pienso que es una Constitución nueva cuando, digamos, sus contemporáneos y los que lo suceden, la historia misma, le da un nombre nuevo a la Constitución, ¿verdad? Eso es un tema bien impresionante, porque el 33 se le dice, es una reforma de la Constitución, pero es una nueva Constitución, se le llama la Constitución del 33 y queda como el 25 lo mismo, se plantea como una reforma del 33, pero es una nueva Constitución, la llamamos la del 25. Cuando Ricardo Lagos firma la reforma a la Constitución del 80 y dice es una nueva Constitución, pero no entra esa idea no permea, no pasa a ser la Constitución del 2005 o la Constitución de Lagos. Sigue llamándolo la ciudadanía, la sociedad, los medios de comunicación, todo, la clase política, todos siguen llamándolo la Constitución del 80. Es un tema que... Es un tema que vamos a volver. ¿Cuáles fueron las nuevas constituciones y cuáles son productos de reforma? Porque es parte del debate que está viviendo Chile. Pero en los albores de la República, estas dos constituciones, la del 28 y la del 23, ya van dándole una cierta configuración a la arquitectura institucional de Chile. Empiezan a tomar ciertas definiciones de cómo se van estableciendo ciertos derechos fundamentales, también ciertas definiciones de cómo se va a organizar administrativamente el Estado, ¿cierto? Y respecto del régimen político, también se van dando los primeros pasos. ¿Cómo se va configurando esa historia? Porque esos primeros pasos están presentes hasta el día de hoy, muchos de ellos. No, es muy impresionante la concentración de poder en el Ejecutivo que se produce en la Constitución del 33. Y por eso, para mí personalmente, la clave está en las reformas de la década del 70, de 1800, en el ciclo 1867-1874, que dura 2 presidencias y 3 legislaturas. Ahí se producen las reformas que transforman la Constitución. ¿Y por qué la transforman? Porque ya hay conciencia de ir hacia un régimen más parlamentario. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Claro, hay una interpretación histórica que es muy interesante. Sí, volviendo un poquito atrás, si acaso es una nueva o no una nueva constitución, la del 33. No cabe duda que Chile no ha tenido una única constitución, eso sería muy ahistórico, ¿no? Y me parece que el proceso constituyente que va a derivar en la constitución del 33 es sumamente relevante y los cambios que introdujeron los constituyentes de ese año son absolutamente estructurales, ¿no? Por eso yo creo que el funcionamiento del Estado cambia. Lo que ocurre es que la tesis que yo propongo en el libro es que hay una cierta continuidad, hay un cierto gradualismo por parte de los procesos constituyentes del 33 y del 25 con sus respectivas antecesoras, ¿no? No solo porque surgen desde una reforma, no surgen por fuera de la Constitución que vienen a reemplazar, sino porque hay muchos artículos que se van repitiendo y hay muchas ideas, digamos, que se mantienen a lo largo de esos 100 años. Cuestión que creo no ocurre, me estoy adelantando, con la Constitución del 80, donde la reforma se transforma rápidamente en una revolución, ¿no? Donde sí creo que es muy relevante poner el hincapié es lo que estaba diciendo recién Sofía, ¿no? En el proceso, en lo que ella llama el proceso constituyente de los 70, ¿no? De los 1870. Claro, no, sí, 1870, sí. Que en el libro yo lo veo más bien como momentos de reformas, pero son reformas muy profundas, que entre otras cosas tienen la gracia que vuelven en parte a la Constitución original del 28, en muchas de sus formas de comprender la política. Le quitan poder al presidente, se expande el electorado, entonces, y efectivamente da la impresión o abre la puerta a un, comillas, parlamentarismo, ¿no? Que nunca quedó establecido legalmente así, pero la Constitución del 33 lo permite, lleva en su propio cuerpo, digamos, la semilla de su liberalización, ¿no? Y eso está también en la Constitución del 28. Y esa es finalmente la Constitución que se va a reformar el año 25, ¿no? Ese problema político o esa situación política la que se va a reformar de una forma radicalmente distinta. Hay
yo estoy de acuerdo. El régimen político que se establece en la Constitución del 25 es muy distinta a cómo había terminado la Constitución del 33. Bueno, entonces sí uno podría decir de que hay constituciones como la del 28, la del 33, la del 25, que son constituciones probablemente tal, ¿cierto? Pero en un viaje que es de reforma, que es evolutivo, que dentro del propio, de una historia constitucional que se estaba construyendo se van reformando. Y tú agregas, ¿cierto?, que entre el 33 y la del 25 hay algo ahí que es profundo, digamos, en el sentido de que el régimen de gobierno sufre una modificación respecto a lo que ha sido la tradición en Chile, que es el presidencialismo, ¿cierto? Esta idea que el Ejecutivo concentra fundamentalmente el poder. Es que eso sucede cuando hay nuevas constituciones, en la del 33, en la del 25, en la del 80. Cada una de esas tres constituciones concentran poder en el presidente. Ahora, la particularidad del 25, a mi juicio, es que las reformas que se hacen a la Constitución, particularmente en la década del 60-70, concentran más poder aún en el presidente y ponen en telejuicio el derecho a propiedad. Y ese entonces es el núcleo problemático de la Constitución del 25, a mi juicio. Ahora, si uno quiere volver al presente, muchas personas se preguntan ¿por qué, cómo entramos a un proceso constituyente en Chile? Y vamos al 18 de octubre, ¿cierto?, al denominado estallido social, que generó obviamente una crisis política profunda. Volvemos al 15 de noviembre, donde la gran mayoría de los partidos políticos de nuestro país, como forma de darle una salida institucional y política, generan ese acuerdo y esa reforma constitucional, ¿cierto?, que digamos, que en pocas semanas más vamos a tener el plebiscito y donde eventualmente de ganar el apruebo se va a abrir un proceso constituyente, ¿cierto?, que va a tener el 11 de abril la elección de constituyentes y luego un grupo de personas, 155, así dice la reforma, el desafío de, con una regla de 2/3, acordar un nuevo texto y luego un plebiscito de salida, esta vez con voto obligatorio. Esto, que se genera producto del 18 de octubre y ese fenómeno, ¿es una anomalía en términos históricos? Las constituciones anteriores, las del 28, la del 33, la del 25, ¿qué elementos tienen para en el fondo, qué las generaron? ¿Qué contexto? Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes lo que estamos viviendo hoy? Mira, yo pienso que no hay precedente de que el Congreso renuncie a su potestad constituyente. En la del 33 es el Congreso recién electo bajo, digamos, control presidencial, es un Congreso afín a los nuevos grupos gobernantes que realiza la reforma que lleva el texto del 33, ¿verdad? Son comisiones dentro del Congreso. En la del 25 el Congreso está clausurado, los militares han dado un golpe de Estado, han clausurado el Congreso, ¿verdad? Vuelve Alessandri y no convoca al Congreso nuevo, sino que con una comisión constituyente convocada por él mismo, realiza el proceso constituyente. Pero nunca el Congreso había renunciado a su potestad constituyente, a su obligación y a su atribución de reformar la Constitución o escribir una nueva. Esa potestad radica en el Congreso. Y por lo tanto estamos frente a una excepcionalidad. Estamos en una situación inédita. Sí, efectivamente es una situación muy original en ese sentido, muy inédita, porque no había ocurrido que desde, como dice Sofía, que los propios representantes del Congreso renunciaran a su poder constituyente y se lo entregaran, no sabemos todavía a quién, ¿no? Porque esa pregunta está abierta, la vamos a ver el 25 de octubre. En ese sentido es inédito lo que estamos viviendo. Lo que es quizás menos inédito es esta idea de que los países tienden a cambiar sus constituciones en momentos de crisis. Las constituciones, los países no cambian sus constituciones en momentos de paz, la pueden reformar, pueden llegar a acuerdos, digamos, de 2/3, pero no hay cambios estructurales en la composición constitucional, ¿no? Y en ese sentido me parece que hoy estamos en una crisis muy profunda, institucional, y como toda crisis se ha generado una suerte de vacío de poder, que uno lo puede ver en el Ejecutivo, pero también lo puede ver en el Congreso. Y la salida constituyente, la que se firma el 15 de noviembre, tiene por objeto canalizar, llenar el vacío de poder, esta vez con una nueva Constitución, ¿no?
Pero ocurrió el año 28 con la idea de llenar cortar de una vez por todas con el faccionalismo de la Revolución de Independencia, y luego ocurre después de una guerra civil con el 33, de un golpe de Estado el año 25 y para qué decir el año 80. Es decir, son todos, en ese sentido son momentos muy, muy extraordinarios todos, y me parece que el momento actual, que no nació constituyente, no parece haber sido una gran demanda, o el cambio constitucional, devino de alguna forma constituyente. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto de eso que devino constituyente se explica únicamente por el estallido social o si acaso hay que ir más atrás? Más atrás. Y yo creo que hay que ir más atrás. Y que el 15 de noviembre es más bien la gota que rebasó el vaso. Pero hay una discusión constituyente el 18 de octubre. El 18 de octubre y luego el acuerdo del 15 de noviembre. Perdón. Y esa discusión la tenemos que tener. No vamos a resolver, me parece, la cuestión más de fondo si nos quedamos únicamente en la cosa constitucional del último año. ¿Tú cómo te aproximas a esa pregunta, Sofía? Sí, mira, en el mismo sentido yo la pregunta me hago por qué el Congreso Nacional en varias de sus legislaturas no asumió su rol. Obviamente las reformas del 2005 abrían la puerta, así, sobre todo si generaron insatisfacción, porque inmediatamente se empezó a decir que no era suficiente, que faltaban los derechos, que el Estado subsidiario, claro. Simple visito. Simple visito. Sí, bueno, sin plebiscito porque no es obligatorio hacer el plebiscito. Perfectamente legítimo y legal haberlo hecho sin plebiscito. Ahora, sin socialización, sin que nadie se sintiera convocado a revisar esa reforma. La entendió un grupo muy pequeño de la sociedad. Ahora, ¿por qué las demandas sociales se transforman en demandas de constituyentes? Ese también es la pregunta. Ahora, que se está hablando de asamblea constituyente del 2013, y sin que tuviera arraigo en la ciudadanía al principio, no lo tenía, hasta hace un poco tampoco lo tenía, pero sucedió que se vinculó la demanda social con la demanda constituyente. Ahora, vamos a volver a eso, pero... Porque algunas personas la fueron articulando también en su reflexión, pero se transformó en una articulación más generalizada, más asumida por un... Ahora, yo me encontré con la palabra Asamblea Constituyente en la historia. Hubo grupos, los albores de la República, que buscaron también generar ciertos momentos constitucionales y esa palabra me tocó leerla, no nace, digamos, no tiene 2 décadas, tiene bastante más historia. Depende de qué se le entiende por tal. De acuerdo. Es como el pueblo, ¿qué se entiende por pueblo en 1810? No es lo mismo que se entiende en 1890 o lo que se entiende en 1970. De acuerdo. Es la misma palabra, pero es una distinta noción. Entonces, al principio de la República, por asamblea constituyente se entendía convención, a veces a las convenciones le llamaban asamblea, significaba distintas cosas. O sea, habría que ver específicamente qué está significando eso. Ahora, vamos a volver a lo que está pasando hoy día, pero busquemos ir cerrando un poquito el viaje de la historia, porque pasamos por el 28, entendimos la del 33, pasamos, ¿cierto?, por las reformas de 1870, 1880, donde se produce este cambio en materia de régimen, y luego llega la de 1925. ¿Cómo la caracterizarían ustedes esa constitución? ¿Qué rol jugó institucionalmente? ¿Qué lugar ocupa en términos de la construcción de la arquitectura del país? Juan Luis. A ver, yo quizás aquí yo voy a tener una tesis algo distinta a la de Sofía a partir de lo que le he leído, pero la Constitución del 25 viene a responder, creo yo, 2 cuestiones bastante acuciantes. Una es la así llamada cuestión social, ¿no? Una crisis, una pauperización, digamos, de la economía, de la sociedad chilena, y por lo tanto en el articulado de la Constitución del 25 se aprecia una suerte de estado de seguridad social, ¿no? O al menos se aprecia que la Constitución abrió espacios de estatalidad para ir resolviendo desde el Estado, digamos, algunas cosas relacionadas con la cuestión social. Eso es una cosa, ¿no? Y lo otro es que yo creo que viene a resolver
una profunda crisis política relacionada con cómo había ido evolucionando eso que llamamos parlamentarismo, ¿no? La respuesta al parlamentarismo no solo es un Alessandri sumamente presidencialista, como quedó, digamos, escrito en la Constitución del 25, sino también muchos actores de la época, me ha tocado revisar la prensa de la época, que no necesariamente provienen de las cúpulas de los partidos, sino más bien como de los cuerpos intermedios de los partidos, siendo muy críticos del régimen parlamentario, asociándolo con la oligarquía, asociándolo con una profundísima crisis institucional desde el año 10 en adelante, y por lo tanto con bastante interés, me parece, al menos de esos cuerpos que, insisto, son más intermedios que las cúpulas, interés con volver al régimen presidencial. De ahí al nivel de presidencialismo que adoptó la Constitución del 25, por supuesto que hay otro paso, ¿no? Pero por lo menos lo que uno ve en la época es una crítica bastante fuerte al régimen heredado, a cómo había devenido la Constitución del 33 desde los 70 en adelante, ¿no? Y yo creo que son dos fenómenos, el social y el político, que están muy bien plasmados en la Constitución del 25 y que, insisto, vienen como a resolver cuestiones muy acuciantes. Sofía, No, no comparte. Yo no lo comparto, pero eso es lo entretenido de poder discrepar. Yo pienso que el régimen parlamentario tiene mala prensa, o sea, se habla mal del régimen parlamentario justamente a partir de esta imposición del presidencialismo. La imposición del presidencialismo trae consigo un discurso ideológico, diríamos hoy día, pero no alcanza a ser ideológico, pero un discurso en el cual se demoniza el régimen parlamentario como lo peor que había tenido Chile. El régimen parlamentario, si uno se mete a trabajarlo, tiene aspectos muy virtuosos. En lo político, por ejemplo, es un periodo de arraigo de los partidos en todo el territorio nacional. Eso lo ha trabajado en parte Julio Jaise, pero Samuel Valenzuela también en un libro muy antiguo, en artículos que publicó en el Centro de Estudios Públicos, en la revista Estudios Públicos, pero también de hace muchos años atrás, pero igualmente son valiosos, esos artículos son válidos. O sea, la historia uno no anda leyendo la última semana, aunque a veces sí, porque el libro de Juan Luis es de la última semana, pero no puede encontrarse con la respuesta en artículos de mucho tiempo atrás. Entonces, desde un punto de vista político se arraigan los partidos. Desde un punto de vista económico es un periodo de crecimiento económico con grandes inversiones públicas, ¿verdad? La idea de que el Estado se hace cargo del progreso, en esa época se hablaba de progreso, no de desarrollo, ¿verdad? Con la construcción del ferrocarril, el telégrafo, oficinas públicas en todo el país, el registro civil, etcétera. O sea, cubrir todo el territorio nacional con esta presencia de lo público. En fin, hay muchas virtudes. Entonces pienso que el régimen presidencial es una imposición de Alessandri con los militares. Ahora, por cierto que Juan Luis tiene razón, o sea, hay dirigentes intermedios, sobre todo, que están muy críticos, están en la línea de un Estado más activo para resolver los problemas sociales fundamentalmente que se habían acumulado. Pero los dirigentes de los partidos políticos, el presidente del Partido Radical es totalmente opuesto, el presidente del Partido Conservador, y no solo el presidente del partido, sino también los parlamentarios, bueno, obviamente, pero los dirigentes de los partidos, ¿verdad? Y los grandes partidos históricos de Chile en ese momento son contrarios al régimen presidencial. Y más aún, ya habían reformado el 24 el parlamentarismo en términos de hacerlo funcionar mucho más restringido, digamos así, con más límites a las potestades del Congreso. Y esa reforma se aprobó el 24, pero tenía que ser ratificada porque se necesitaban 2 legislaturas para una reforma. Tenía que ser ratificada el 28, pero no fue ratificada porque el golpe de Estado, claro, no había nada que ratificar. Pero venían en un... O sea, ¿qué digo yo? Puede ser, las constituciones pueden ser transformadas por la vía de la reforma, como fue el ejemplo exitoso en la del 33. ¿Verdad? Hasta
el 24. El 25 se reforma profundamente. Entre el 67 y el 71 son reformas durísimas esas, o sea, profundísimas, de acrecentar el poder del presidente de la República, sobre todo en materia económica, e intervenir sobre la propiedad. Y también el 67 y el 70 son las dos, a mi juicio, más claras. Bueno, la 71 sobre la nacionalización del cobre también interfiere sobre el derecho a propiedad. Entonces, y van tensionando, a mi juicio, la Constitución al punto de que, bueno, ahí creo que yo le leí a Juan Luis algunas cosas que piensa que no es la Constitución la que lleva al quiebre, pero no es la Constitución lo único, pero contribuye a dificultar la... Hay un déficit institucional que generaría condiciones para eso. Ahora, antes sí. de llegar a eso, que vamos a llegar, sí, entonces, la Constitución del 25, con las diferencias que ustedes tienen, sí logra ser una Constitución que se perdura en el tiempo, que tiene un sentido político a propósito de lo que pasaba con la cuestión social, que fortalece al Estado, le da un sentido que genera muchos efectos, un Estado que desarrolla muchas instituciones en las décadas que vienen a continuación. Que no están en la Constitución, pero que habilita. Exacto. Habilitan. Entonces, en el fondo las cuestiones van, en el fondo, generando una arquitectura para que dentro de la casa se vaya desarrollando el Estado de la manera en que lo conocemos. Y ya, ¿cierto?, en la década de los 70, producto más bien de una polarización general de la política, 60-70, conocemos la historia, ¿cierto? Hay un golpe y con eso el fin de la Constitución del 25, ¿correcto? Correcto. Y ahí entonces hay un hito que también podemos mirar en la historia, a propósito de cuándo nacen constituciones. Bueno, ahí hay un quiebre institucional fruto de un golpe de Estado. Sí, yo solo un elemento a considerar respecto a qué es lo que generaba, me da la impresión, la figura de Alessandri en los 20, ¿no? Generaba bastante tirria por parte de los partidos políticos, de las cúpulas de los partidos políticos. Y lo que uno ve, me parece, no es tanto una crítica al régimen presidencialista cuanto una crítica a Alessandri. Creo que hay que diferenciar entre el presidente, la figura, en este caso Arturo Alessandri, y también y por otro lado la institución presidencial, ¿no? Porque la Constitución... Pero también temían que en un régimen unitario, ¿verdad?, no federal, sino unitario, tener un presidencialismo implicaba moverse hacia un régimen dictatorial. Bueno, yo no digo que la Constitución del 25 fuera dictatorial, pero después vino la dictadura de Ibáñez, etcétera. Entonces también... Que es el periodo donde no imperó la Constitución del 25. No, pues no imperó. ¿No? Entonces, claro, siempre ha existido en la historia de Chile la idea, la aprehensión al superhombre, ¿no? de que el presidente diviniera un dictador. Eso, sin lugar a duda, existió. Pero me parece que lo que ocurre con la Constitución del 25, que comienza a funcionar el año 33, porque Alessandri se asume a fines del 32, entonces se instala propiamente tal el 33. Lo que tiene la Constitución del 25 dentro es que fue suficientemente flexible para que distintos grupos políticos de muy distintos signos lograran gobernar en el periodo que imperó la Constitución del 25, con reformas, con idas y vueltas, no, sin lugar a dudas, pero la Constitución del 25 fue suficientemente flexible, por ejemplo, como para que el año 39 Aguirre Cerda reaccionara al terremoto de una forma muy distinta a cómo va a reaccionar Jorge Alessandri el 60 ante el mismo evento, ¿no? Uno llamando a los militares, como en el caso de Aguirre Cerda, otro, Jorge Alessandri, no llamando a los militares a la calle, digamos, a que hicieran labores de rescate, etc. Son todas esas cosas que por muy rígidas que uno piense están en la Constitución del 25, porque es, sin lugar a duda, muy presidencialista, se van modificando. Tiene en ese sentido algo parecido a la Constitución del 33, que la propia liberalización o la propia flexibilidad, ¿no?, que la hace históricamente, digamos, perdurable en el tiempo. Lo que no va a ocurrir, o va a ocurrir
solo una única vez que se reforme profundamente con la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 es aún más presidencialista, ¿no? Claro, llegamos a eso, llegamos a la Constitución del 80, en una dictadura, ¿cierto? Una comisión que saca adelante un texto, ¿cierto? Un plebiscito bastante discutible o totalmente discutible en términos de legitimidad, pero instaura un orden constitucional en los hechos, ¿correcto? Y ese es otro hito que podemos ver dentro de esta historia constitucional para poder hacer como un primer dibujo, que como ustedes ya adelantaban, las reformas del 89 y el 2005 no fueron capaces de borrar su ilegitimidad de origen y probablemente un cierto sentido político para la ciudadanía, para las mayorías, y que en parte hubiera sido eso uno de los elementos que está detrás del 18 de octubre, uno de ellos. Hay hartas cosas. Mira, uno es que cuando se promulga la Constitución del 80, el año 80, tiene dos partes. Una que es de las disposiciones transitorias con las cuales la dictadura funciona, o sea, no funciona con la misma Constitución con la que funciona Elwin, digámoslo así, porque son distintas las disposiciones transitorias y las disposiciones permanentes. Entonces no es la misma Constitución, lo que llamamos la Constitución del 80 comienza a funcionar reformada, se inicia reformándose el 89, ¿verdad? Con un plebiscito que busca ratificar, ¿verdad?, los acuerdos logrados y que apunta, digamos, no es que busca, apunta a ratificar popularmente, porque ahí sí muchos constitucionalistas señalaron que la legitimidad, la Constitución adquiría legitimidad en ese plebiscito porque había sido refrendada por el voto popular. Entonces se comenzó a gobernar con esa Constitución por todos los partidos políticos, ¿verdad?, en el Ejecutivo todos, excepto, podríamos decir, el Frente Amplio, que no existía, y desde el Congreso todos, incluido el Frente Amplio, han trabajado con la Constitución. Y todos los sectores políticos han llevado a los tribunales situaciones de derechos, ¿verdad?, de derechos, defensa de derechos fundamentales, los han llevado a los tribunales, es decir, derechos resguardados en la Constitución. Entonces, lo que yo quiero hacer es complejizar este tema de la ilegitimidad, porque la ilegitimidad se fue planteando, la legitimidad, hay momentos en que se plantea que es legítima y hay otros momentos que se plantea su ilegitimidad. Durante el gobierno de Elwin nadie habría dicho que estaba gobernando bajo un... Hay una legitimidad de ejercicio, ¿correcto? Hay una legitimidad de ejercicio, por supuesto. Y están estas reformas que la cambian sustantivamente. Porque no podemos decir que la Constitución aprobada en 1980 en sus disposiciones permanentes es la misma que aparece en el 2005 cuando han salido los militares del sistema institucional. Exacto, fue muchas veces reformada y ya vamos... Profundamente. Dos veces profundamente reformada. Y ya vamos a ir a eso y a la discusión del tema del ejercicio, se alcanzó o no a legitimarse, ¿cierto? Y el problema de origen, pero hay una diferencia entre los historiadores que creo que es muy importante de entender, y es que para algunos la Constitución del 80 quiebra una tradición en términos de la historia constitucional chilena. Había una cierta continuidad, un reformismo, una evolución desde los orígenes de la República en la Constitución de 1828, en la Constitución de 1833, en la Constitución de 1925, y da la impresión, y ahí te paso la pelota, Juan Luis, de que la Constitución del 80 rompe eso y pasa a ser ya no evolutiva, sino más bien revolucionaria. Inicia un nuevo orden. ¿Así lo ves tú? Sí, así lo veo yo, no soy el único. Renato Cristi y otros han estudiado mucho el fenómeno del quiebre institucional, ¿no? Y la verdad que esto remite en primer lugar a cuál era la función o la legitimidad de la Constitución del 25 cuando se produjo el golpe de Estado. Esa es una primera pregunta. A mi manera de ver, la Constitución del 25 estaba suficientemente legitimada en su ejercicio, no así en el origen. Yo creo que es correcto decir que nació con un origen espurio, pero ya con las décadas y precisamente por la flexibilidad que intentaba explicar, se fue legitimando en el ejercicio, y en la hora más aciaga de la historia del país, en agosto del 73, tanto la UP como la oposición a la UP apelaron a la Constitución, ¿no?, como un mecanismo institucional legítimo.
la oposición para oponerse a Allende, acusándolo de inconstitucionalidad, mientras que Allende acusándolo a la oposición de saltarse las reglas de la Constitución en el entendido que estaban pensando en un golpe de Estado. Entonces, en ambos casos, sin embargo, la Constitución del 25 es el documento que se cita, ¿no? Entonces, tenemos que incluso la Junta de Gobierno en los primeros bandos que publica, lo hace en nombre de la Constitución, no lo hace por fuera. Algo ocurre en los primeros días después del golpe, que ese prurito constitucionalista, digamos, en favor de la Constitución del 25 se pierde. Y luego, muy rápido, se nombra a Enrique Ortúzar a cargo de una comisión, y ahí es donde lo que en filosofía se llama el poder constituyente la Junta se lo arroga, ¿no? No solo se arroga el poder ejecutivo vía el golpe de Estado, sino que también la iniciativa constituyente. Y desde ahí, desde la propia Junta o de los cercanos a la Junta, va a surgir la idea de matar la Constitución del 25 y hacer una nueva Constitución. Me parece que ese ejercicio, el de matar y crear algo nuevo, ex nihilo, es un quiebre muy profundo con la tradición reformista, que yo, insisto, veo en la Constitución del 33 y en la Constitución del 25. Es un ejercicio refundacional en ese sentido. ¿Cómo ves tú esa hipótesis, esa visión? Yo con la hipótesis estoy en desacuerdo con lo que ha planteado Juan Luis como los hechos, son irrebatibles, o sea, efectivamente es así, o sea, hay una ruptura, hay una propuesta de hacer una constitución completamente nueva, no hay una idea de reforma constitucional, eso absolutamente, pero al respecto, mira, rompe la tradición, si es que podemos decantar una tradición constitucional. Eso habría que ver que las tradiciones, para que sean tradiciones, tienen que ser dinámicas, ¿no es cierto? O sea, la tradición tiene que incorporar cuestiones nuevas. Entonces, hay elementos en la Constitución del 80 que obviamente están en la tradición constitucional chilena. O sea, hay división de poderes. O sea, pensemos en la Constitución con la cual gobierna Elwin, digámoslo así, ¿verdad? Hay división de poderes. En esa Constitución hay un Congreso bicameral. En Chile la tradición constitucional ha sido de Congreso bicameral desde el 23, si no me equivoco. Centralismo. Congreso bicameral, o sea, vamos a tener el Congreso una cámara o vamos a tener el Congreso dos cámaras, ¿verdad? El gobierno central, digo, que es otro elemento de continuidad. Sí, pero claro, el presidencialismo, pero ahí lo exacerba, entonces también podríamos decir, claro, continúa en el presidencialismo, pero exacerbado. Los militares los meten en la Constitución, cosa que no había sucedido, entonces en ese sentido hay muchas rupturas, pero también hay elementos de continuidad, si no, no habría podido servir, no habría podido funcionar. O sea, porque ¿qué es lo que es una Constitución si no divide el poder? ¿Qué es una Constitución si no establece derechos fundamentales? Derechos fundamentales están presentes en la Constitución del 80 también, pues, ¿verdad? La Constitución con la cual gobierna Elwin, pensémoslo así mejor, porque ahí comienza la Constitución a funcionar. Eso por una parte. Por otra parte... Yo puedo colgarme algo que acabas de decir que creo que es fundamental y que nos remite al nombre... Adelante, ya. Dispare. Hay cierta, si la tradición es dinámica, hay ciertas cuestiones en la Constitución del 80 que contribuyen a la tradición constitucional. Por ejemplo, la segunda vuelta presidencial. Es una novedad, no existía, pero es algo que probablemente se va a pensar dos veces antes de eliminarlo. ¿Ah? Hay estudiosos que son críticos de esa disposición, porque piensan que es mejor que los partidos negocien. En el Congreso tenían que negociar para llegar a apoyar al candidato electo. Pero creo que en general se considera virtuoso. La autonomía del Banco Central no existía. Bueno, el Banco Central es bastante nuevo, es del año 25, pero históricamente, digamos, no está en el siglo XIX, pero la autonomía del Banco Central no existía y queda plasmada en la Constitución. ¿Va a ser parte de la tradición constitucional chilena o no?
¿Me entiendes? Entonces, esto es la tradición. El Tribunal Constitucional sí existía. Sí existió en la reforma del 70, del de enero del 70, pero no funcionó bien, porque de hecho no logró resolver el conflicto constitucional entre el Congreso y entre el Congreso y el presidente Allende. Ahora, y que esto en el fondo que hay una continuidad que está, por supuesto, mezclada con quiebres institucionales, pero en el fondo hay una arquitectura institucional que se va construyendo en los 200 años, ¿cierto? Y con innovaciones, con elementos que se van incorporando, que se va complejizando. Y ahí de nuevo volver a la pregunta sobre la hoja en blanco. Me gustaría saber cómo ustedes ven, digamos, una pregunta que está súper instalada en el debate hoy día, cómo la ven dos historiadores, digamos. ¿Es técnicamente posible que el proceso constituyente que ahora se abre permita construir una hoja en blanco? La pregunta es, ¿el país va a seguir teniendo el mismo nombre? ¿Va a ser una república? ¿Va a haber una democracia? ¿Va a haber división de poderes? ¿Va a haber derechos fundamentales? ¿Va a haber un Congreso? ¿O estamos frente, digamos, a un momento cero? Yo me gustaría ver cómo ustedes se aproximan a esa pregunta. ¿Qué nos dice la historia, Sofía? Yo pienso que si se ha llamado a un proceso constituyente y no a revisar la Constitución del 80, está partiendo de la hoja en blanco. Pero hay quienes dicen, bueno, pero es imposible que esa hoja en blanco parta desde cero, que sea totalmente en blanco. Yo creo que es posible que sí. O sea, si se promulga, si se llegara a aprobar una constitución que fuese, pongámonos en un caso, un ejemplo para visualizar lo que quiero decir. Si fuese una constitución castrista chavista, eso rompe con la tradición constitucional chilena. Entonces, eso sería una hoja en blanco que parte desde cero. También puede ser una hoja en blanco que recoja la tradición constitucional chilena, puede ser, o sea, pero no está totalmente excluida la posibilidad teórica de que la hoja en blanco parta desde cero o parta de la tradición constitucional chilena. Ahora, si parte de la tradición constitucional chilena, ¿cuál es esa tradición constitucional? ¿Y qué de esa tradición se va a preservar y qué se va a votar? Por ejemplo, estábamos hablando recién del Congreso bicameral desde 1823. Es una tradición constitucional chilena, podríamos considerarlo, parte de la tradición constitucional chilena, pero ya hay personas que están proponiendo un Congreso unicameral. Y así, digamos, hay disposiciones que podrían estar dentro de la tradición constitucional que pueden quedar fuera. Por ejemplo, lo que recién conversábamos, el Banco Central es parte de la tradición, en la autonomía del Banco Central, perdón, la autonomía del Banco Central es parte de la tradición constitucional chilena, va a ser parte de la tradición, o aunque sea reciente, o va a quedar excluido. ¿Cómo te bajas tú en esta gran pregunta? Voy a intentar hacer una respuesta a partir del concepto de tradición, que efectivamente asumí su significado, pero creo que es bueno bajarlo un poco, ¿no? Efectivamente, las tradiciones son dinámicas, no pueden ser estáticas. En ese sentido se parecen a lo que Edmund Burke, digamos, el gran intelectual irlandés, llamaba el contrato entre los muertos, los vivos y los que están por nacer, ¿no? Ese contrato que se va produciendo a lo largo del tiempo y que precisamente porque es dinámico se va cambiando, pero no estructuralmente, ¿no? Es en ese sentido que yo creo que existiría algo así como una tradición constitucional, que no es lo mismo que la identidad ni la esencia, no, de ninguna manera. No creo que exista que la constitucionalización sea parte de la identidad chilena, si es que acaso existe una identidad chilena. Entonces, dejando afuera los aspectos más esencialistas, me parece que la tradición, o como la defino, es más bien un mecanismo de deferencia que desde el presente es diferente con el pasado, ¿no? Que lo va adaptando precisamente porque es dinámico. Es esa deferencia, esa aceptación del pasado, la que yo creo que no tuvo el proceso constituyente que derivó en la Constitución del 80. De que hubo muchos artículos en la Constitución del 80 que venían de la Constitución del 25, sin lugar a duda. Eso no cabe ninguna duda. Por ejemplo, que Chile es un país unitario, con un presidente, etcétera, etcétera. Entonces, en términos constitucionales, prácticos, técnicos, de articulado, efectivamente hay muchos artículos que se repiten de una a otra Constitución. Me parece, sin embargo, que el problema más de fondo no es tanto técnico,
es más sociológico, si uno quiere, incluso histórico, ¿no? y que remite a cómo se hicieron las cosas. Porque lo que nosotros generalmente escuchamos es que el problema que tiene la Constitución actual, o la Constitución del 89, para seguir con el que me parece muy bien lo que está diciendo Sofía, el problema que tiene es su ilegitimidad de origen, ¿no? Es cómo se llevaron a cabo las cosas para terminar en la Constitución del 80. Porque la verdad es que la Constitución actual yo creo que no es tan mala y que hay muchas cosas que deberían replicarse en la futura Constitución. Pero es un problema constitucional, no es un problema constituyente, ¿no? Y yo creo que el gran problema, la gran crisis que tenemos hoy es constituyente. Y por eso creo que es tan importante no empezar de una hoja en blanco. O más bien, aceptar que vamos a empezar de una hoja en blanco porque se va a redactar una nueva Constitución, pero que eso no es sinónimo, no es lo mismo que foja cero, como si el país hubiera que volver a construirlo nuevamente, ¿no? Claro. Porque existe una tradición, porque hay que ser deferentes con el pasado. De otra forma, es altísimamente probable que la Constitución futura no sea un pacto intergeneracional y que por lo tanto en 5 o 10 años más la próxima generación la quiera cambiar de nuevo. Y si nos vamos así, teniendo problemas constituyentes de esa naturaleza, lo más probable es que no tengamos una Constitución de largo aliento. Entonces, tú harías una distinción en el fondo, que más que con el articulado, con la estructura, con las instituciones que hay respecto a lo que se ha ido construyendo en la historia constitucional chilena, no estaría en el fondo el problema, sino más bien con una dimensión más cultural, simbólica, más vinculada a esa idea del pacto social, la Constitución en el fondo como una forma de contrato donde estamos todos juntos y entendemos que esa es nuestra casa, y producto que la Constitución del 80 tiene su origen y que puede funcionar bien en muchas dimensiones, fue impuesta de una cierta manera, dentro de ella hay una ideología que se impuso y que generó una serie de efectos y que hay una cierta distancia con ello, y que esta oportunidad, que dicho sea de paso, y es lo que les quiero preguntar a continuación, que esta vez tiene una diferencia también con la historia, corríjanme ustedes, van a ser las personas las que van a votar, si aprueban o rechazan, y la forma de la convención, las personas las que van a elegir a los constituyentes, y por lo tanto un grupo de ciudadanos con una regla de paridad, los que van a acordar potencialmente un texto que va a terminar en un plebiscito. Eso también es una singularidad respecto de la historia, y aquí hay una pregunta también en fondo sobre la legitimidad, ¿ah? La participación de la mujer, por ejemplo, o visto en perspectiva, cómo fueron construidas las constituciones hacia atrás. Fueron más bien hombres, fueron pocas personas, y la legitimidad se construyó en el ejercicio. Y da la impresión de que lo que estamos viviendo hoy día es distinto a eso. Claro, es un momento inédito. Es lo que hemos estado conversando, que es un momento inédito. Ciertamente, y también hemos conversado que el origen de las constituciones, la del 23, la del 25, la del 80, son todas imposiciones de un grupo de la sociedad chilena con la fuerza militar. Sin la fuerza militar no se imponen esas constituciones, se han impuesto siempre con la fuerza militar. Esa es la característica de origen. Entonces, claro, si esta se origina en este proceso, es inédito, obviamente. Pero yo insisto que las constituciones, no hemos vivido 200 años de ilegitimidad política. No, claro. Eso no se puede sostener. No. Entonces se han legitimado, o sea, el origen ilegítimo y se legitiman en el ejercicio, en las reformas, con el ejercicio y las reformas, digámoslo así, ¿verdad? Entonces el punto es que la Constitución del 80, 89, 2005, llamémosla así, no logra desprenderse de esta sombra del origen, como sí se desprenden en su legitimación las otras constituciones. Entonces, aquí yo creo que es una pregunta abierta, ¿es un problema simbólico o es un problema del contenido de la Constitución? Hay constitucionalistas que señalan que es un problema del contenido de la Constitución, que aunque se reforme y se reforme... problemas de funcionamiento, de que está marcada por el... No, porque está... Sí, bueno, sigue siendo muy presidencialista, es verdad, pero también eso también podría ser objeto de reforma, porque si se ha reformado, si se la reformó sacando
a los militares de la institucionalidad. Se le puede reformar cualquier cosa, es mi visión, pero el problema es que aunque se sacaron los militares de la institucionalidad, siguió marcada por esta marca del origen. Ahora, quienes cuestionan la Constitución en sus contenidos, ya no solamente en el origen, dicen que se exacerba el derecho a propiedad, que el Estado subsidiario, y que eso no podría ser reformado. Y yo pienso que si se sacaron a los militares se puede reformar completamente, pero no está no es ese el escenario hoy día, no es ese el escenario. Es sumamente importante lo que está diciendo Sofía, porque pues algo pareciera suceder con la Constitución del 80, 89, 2005, que no logra esa legitimidad que yo creo que sucedió con la Constitución del 33 y con la Constitución del 25. Algo ocurre en nuestra historia presente o en la historia de las últimas 4 décadas que nos sigue dividiendo el origen de la Constitución del 80. Yo creo que ahí pesa mucho lo que Sofía nos recordaba, son los artículos transitorios, artículos sumamente dictatoriales, razón por la cual Jorge Alessandri renuncia al Consejo de Estado, se quiebra con la dictadura, quiebra absolutamente con la dictadura, entre otras cosas porque él estaba más a favor de una reforma constitucional que de una constitución completamente nueva. Algo ocurre simbólicamente, más que materialmente, con la Constitución del 80, para que el estallido social, que no tenía y de esto estoy convencido, no tenía absolutamente nada que ver con la discusión constitucional, haya devenido en algo así. Y yo creo, y perdón por lo majadero, que eso remite al momento constituyente, a cómo se hicieron las cosas. Y por eso creo que es tan importante hacerlo también, ahora, en adelante, ¿no? Y tenemos una oportunidad, en ese sentido, que es una oportunidad excepcional o extraordinaria, si uno hace la comparación con la historia republicana del país, la oportunidad de que sean los ciudadanos con sus representantes, porque no hay que olvidar que estamos eligiendo representantes y que por lo tanto sigue imperando una democracia representativa. Se podría cambiar, por supuesto, en una constitución, espero que no, pero son nuestros representantes los que van a estar redactando una constitución y luego los ciudadanos las vamos a votar. Fenómeno, insisto, completamente excepcional, nuevo, ¿no? Que no es lo mismo, insisto, que partir todo de foja cero. Como tampoco, y este sí que es un punto importante y que Sofía ya lo nombró, tampoco quiere decir que todos los procesos anteriores hayan sido, por no haber sido, comillas, democráticos, no significa eso que hayamos vivido en 200 años de ilegitimidad constante. Porque la soberanía popular, tal como la entendemos hoy, no se entendía igual en 1833. Ni la democracia era un horizonte de posibilidad, tampoco, ¿no? Ese tipo de afirmaciones me parecen sumamente ahistóricas, ¿no? Que no consideran la importancia de las discusiones y los contextos históricos que se están plasmando en una constitución, ¿no? Lo de ahora es muy novedoso, lo de ahora es mucho más democrático, pero en 20 años más quizás no vayan a considerarlo tan democrático. En ese sentido, la democracia está siempre por venir, ¿no? Nunca está establecido de una vez por todas que somos un país democrático y ya estamos, ¿no? Resuelto todos los problemas. Ahora, eso es interesante, ¿cierto? Ver y entender que el 18 de octubre, el estallido y todo lo que eso implicó, tiene múltiples causas y en este ciclo de 2 tercios lo vamos a abordar desde la sociología, de distintas disciplinas. Tuvo una respuesta desde la política para darle un cauce. Y estamos sobre ese desarrollo. Es difícil hacer proyecciones porque estamos literalmente sobre la historia respecto de si esa fue una respuesta adecuada y es de alguna manera es la noticia que esperamos permita este proceso, que le dé conducción a una serie de crisis, problemas de legitimidad con las instituciones, en fin. Y todo esto en una cierta paradoja, y esta opinión es más personal y política, luego de 30 años que han sido en términos relativos respecto a la historia, ¿cierto?, los de mayor progreso, luego de que se recuperó democráticamente se recuperó la democracia, ¿cierto?, pacíficamente, con cambios sociales muy poderosos como la reducción de la pobreza,
con una clase media que cambió radicalmente sus oportunidades, con un país que cambió profundamente. Y aún así, da la impresión que hay ciertas cuestiones pendientes. Y da la impresión, por ejemplo, que el marco élite-pueblo fue algo que se vino a instalar con mucha fuerza, ¿cierto? Esto no es un problema con la derecha o con la izquierda, es un problema de los de abajo contra los de arriba, digamos. Y que esa idea está bastante instalada. Está el trabajo también del profesor Juan Pablo Luna, ¿cierto? Que en el fondo, desde la ciencia política nos dice, ojo, aquí se produjo una distancia entre la ciudadanía y sus representantes, una falta de legitimidad y una incapacidad de la política y los partidos de representar realmente. Ese estudio clásico nos dice que los parlamentarios viven todos en 4 comunas, ¿cierto? Independiente de si son de derecha o de izquierda, y viajan a regiones a buscar representarlas, salvo algunas excepciones. Bueno, esto es un cúmulo de fenómenos sociales que se cuajan en lo que se denominaría el estallido, y que tiene, por así decirlo, una complejidad que la historia nos va a permitir comprender, pero cuya solución política que le estamos dando es un proceso constituyente. Y esa pregunta, no sé si usted, o esa reflexión, ¿cómo la ven históricamente? No sé si históricamente, lo que yo veo es que hay un exitismo y una soberbia de las dirigencias políticas respecto al éxito de estos 30 años que no se condicen con hoy día la nulidad en que se encuentran, en el sentido de que están dispuestos a asumir que lo hicieron todo pésimo. Y por otro lado, el otro discurso es que ha sido todo de un éxito incalculable. Entonces, la verdad es que, que ha habido problemas en la política chilena desde que se están planteando por los intelectuales chilenos desde la década de los 90. Desde la década de los 90. Se empezó a manifestar, por ejemplo, en abstenciones altísimas. Y no se puso atención a eso que se decía. Y cuando las personas fueron críticas al proceso que estaba conduciendo la concertación, fueron considerados anómalos y silenciados. Entonces, hay ahí una responsabilidad de la clase dirigente enorme. Hay una responsabilidad tremenda en esta distancia entre las dirigencias políticas, a mí no me gusta hablar de clase política porque no es una clase social, entre las dirigencias políticas y su electorado. Y ahí yo creo que la gran responsabilidad es el binominal. Porque el binominal termina porque como de todas maneras se va a elegir un parlamentario de cada una de las listas, el binominal lo que hace es que los parlamentarios son electos en el fondo cuando son designados por los partidos para ese cupo. Entonces no dependen de su electorado. Entonces si no dependen de su electorado tienen que responder a la dirigencia política y no al electorado. Y eso va generando un distanciamiento creciente. Eso no sucede, por ejemplo, con los alcaldes. ¿Por qué no sucede con los alcaldes? Porque los alcaldes no entran al binominal. Entonces, el 2005, la reforma del 2005, sacan el binominal de la Constitución y lo dejan como ley orgánica constitucional para facilitar justamente su transformación, su cambio. Y demora 10 años, 10 años es mucho. 10 años, recién en el 2015 se aprueba la reforma electoral y viene la elección de este Congreso que en vez de contribuir a levantar a los partidos políticos, levantar al Congreso en su legitimidad, lo ha ido, y peor todavía, cada vez tiene menor arraigo ciudadano. Entonces, aunque se reforma el binominal, ¿verdad? Con el nuevo sistema electoral, aún así continúa no mejora la representación, y sin representación estamos fregados, porque la democracia es representativa, si no, no es, a mi juicio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, siendo partidario como soy y no militando, pero soy partidario de la existencia de los partidos políticos, de que los partidos políticos tienen que jugar un rol sumamente relevante en una democracia representativa porque equilibran el poder finalmente y a través de la representación, ¿no? Porque es muy difícil tener una democracia pura o directa en un país de casi 20 millones de personas. Demandas tienen que ser procesadas, claro, en una exacto, visión de país, y por eso que tienen una doctrina, una ideología, un pensamiento. Y
Pero por eso mismo, insistiendo en la importancia de la existencia de los partidos políticos, me parece que algo ha ocurrido en el sistema de partidos políticos chilenos desde los 90 en adelante que ha distanciado a eso que se suele llamar como la sociedad civil de ellos, de las dirigencias y de los cuerpos intermedios que participan en el sistema de partidos. Eso es una pregunta abierta. Yo no tengo una respuesta de por qué eso ha ocurrido, ¿no? Uno podría culpar a las redes sociales, uno podría culpar o no sé si culpar, responsabilizarlos de alguna forma, pero algo está pasando que nuestros representantes no nos están representando lo suficiente, ¿no? Y el llamado es que nos vuelvan a representar, es que la ciudadanía, aunque no milite, se sienta relativamente representado por los partidos políticos. Me parece que el sistema electoral actual, el proporcional, no va encaminado hacia ese objetivo, ¿no? El binominal no era representativo, de todas maneras, pero me parece que el proporcional, precisamente porque atomiza demasiado el poder y porque los partidos políticos son más débiles ahora, precisamente porque están muy atomizados, me parece que va en la línea contraria. De hecho, yo estaría dispuesto a discutir un cambio de régimen político de un presidencialismo a un semipresidencialismo, por ejemplo. Pero creo que sobre todo habría que discutir si acaso el sistema proporcional los va a seguir, digamos, gobernando en los próximos años. Porque yo prefiero tener un parlamentarismo institucional que un parlamentarismo de facto como el que tenemos hoy, ¿no? Sí. A ver, pero muy breve, habrá que reconocer también de que hay un fenómeno global, ¿cierto?, donde las democracias representativas o liberales están en crisis, donde hay una distancia entre la ciudadanía y las instituciones, y esa es una cuestión bastante estructural. Nosotros la vivimos, entre comillas, a la chilena, con nuestras reglas, con nuestras instituciones. En toda esta conversación se nos ha olvidado el contexto internacional porque tenemos que insertarnos permanentemente. La Constitución del 25, por ejemplo, cuando hablamos del presidencialismo de la Constitución del 25, tenemos que mirar a la Europa entre guerras, en que se concentra el poder en un ejecutivo. Entonces, sí, esa dimensión hay que introducirla en la conversación, por supuesto. Ahora, lo que estábamos derivando es que, en el fondo, las constituciones son una compleja sala de máquinas, ¿cierto?, donde las cosas están interconectadas, particularmente el régimen político con el sistema electoral, sí. y por lo tanto eso es lo que permite, y es parte del desafío probablemente al cual se va a enfrentar nuestro país, ¿cierto?, que es comprender, digamos, de que estos constituyentes van a tener que buscar un todo coherente, un arreglo institucional que permita, ¿cierto?, la organización y la arquitectura del país. Y yo sé que, por ejemplo, hay personas que tienen preferencias por el presidencialismo, con sistemas electorales, ¿cierto?, y otros más parlamentarios. Yo creo que eso son cosas que van a ocurrir y se van a venir. Pero el contrapunto que les hacía un poquito más atrás, y es una inquietud, es respecto de si este proceso constitucional es literalmente algo que está presente en la ciudadanía, en las grandes mayorías, es una demanda sentida o es más bien un fenómeno de élite. Creo que hay una cuestión que es bien de fondo. Muchos ven una oportunidad en este proceso constitucional, yo personalmente, por ejemplo, pero consciente de que hay un gran desafío de legitimidad, de participación, y creo que en nuestra historia eso es algo, entendiendo que hay, por supuesto, legitimidad en el ejercicio, que nuestra república ha gozado de instituciones que han permitido que el país se vaya construyendo y desarrollando, es algo que vuelva a estar presente en este debate. No sé si ustedes tienen o no esa preocupación, esa inquietud. ¿Va a ser el proceso constitucional algo que va a conectar realmente a la ciudadanía con grupos de representantes que van a poder darle una conversación y eventualmente se genere no solo una constitución, sino también un pacto? Esa pregunta abierta, ¿ustedes cómo la perciben a la luz de la historia? Yo pienso que a lo que tú estás apuntando a la representación. Y lo la que estaba hablando, también. sí, pero de la representación. Y la representación. Exacto, es lo que estaba hablando recién Juan Luis. O sea, porque el tema de la participación directa es más nuevo como demanda.
la representación ha sido es la calidad de la representación lo que se ha medido en la historia de los partidos políticos chilenos, la calidad de la representación. Y la calidad de representación junto con la calidad de la capacidad de articular las distintas aspiraciones y de entrar a un diálogo con otros partidos que representan otros sectores de la sociedad que tienen visiones distintas. Porque no son solo demandas, son visiones de sociedad también. Yo creo que no podemos olvidar que hay visiones de sociedad, además de demandas específicas. Entonces, la calidad de la representación, a mi juicio, es un tema muy central, y la participación es algo que busca canales. Entonces, al buscar canales, al final está siendo representada cuando se dice la sociedad civil que está participando, pero al final participa por canales específicos, y esos canales específicos van representando a esos sectores que tienen visiones muy sectoriales. El asunto es cómo hacer confluir las visiones contrapuestas. Esta es una sociedad, cuando hablamos de la sociedad chilena, el pueblo que se las demandas populares, es una diversidad. Es una diversidad de visiones, de esperanzas, de expectativas. Entonces, ¿cómo? Múltiples, diversas, que deben... de modernización de los últimos años. Y de siempre, pues, y de siempre hemos pensado distinto, pero el punto es, ¿somos capaces de confluir en una visión de país o vamos a chocar? Porque no vamos tratando de anularnos. Si esa es la pregunta del millón. ¿Nos vamos a anular unos a otros o vamos a confluir en una búsqueda de entendimiento para darle sentido a esta sociedad, a este país? ¿Vamos a hacer del 2/3 una oportunidad de encontrarnos o vamos a ser incapaces de hacer eso, de lograr grandes consensos? Yo creo que esa es la pregunta más profunda de lo que enfrentamos. Que tiene una respuesta sociológica, como la que los historiadores podríamos pretender dar, y también una respuesta más técnica, que tiene que ver con el funcionamiento de la convención, que yo creo que es absolutamente un tema muy, muy relevante y que hay que solucionarlo lo antes posible, ¿no? Ahora, me quedé pensando en esta pregunta tuya, Hernán, respecto a las élites y cuál va a ser el papel de las élites y del así llamado pueblo. Yo creo que esas reflexiones tan binarias de, por un lado, un grupo y por el otro grupo, pierde de vista precisamente lo que estaba diciendo Sofía, que tiene que ver con la heterogeneidad de las sociedades modernas, ¿no? Sociedades modernas una de cuyas características es que participa activamente en la toma de decisiones, formal o informalmente, pero sabemos que las sociedades modernas ya no están sujetas, digamos, ya no dependen ni de un rey, ni de un gran presidente, ni de un grupo monolítico llamado muchas veces como élite, ¿no? El propio estallido social son individuos con autonomía y con muchos intereses que muchas veces se entrecruzan, que son contradictorios entre sí. Nadie podría decir, me parece seriamente, que el estallido social tiene una clase social peleando con otra, ¿no? Ni que en el entendido que existiera algo así como una clase media o una clase popular, todos sus miembros pensaran exactamente igual, por el hecho de que un sociólogo o un historiador decida que esa persona es parte de esa clase en específico, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los constructos teóricos, que muchas veces por el hecho de intentar una explicación, digamos, una tipología, pierden de vista la heterogeneidad de los actores. Y lo que estamos viendo acá son muchos intereses en juego. La pregunta entonces es cómo vamos a canalizar esos intereses en juego. Y ahí entonces la respuesta más cultural, que es la de los 2/3, que es la de los acuerdos, ¿no? Acuerdos que tienen que ser, y este es un punto aparte, suficientemente abiertos a los disensos también, ¿no? O sea, hay que respetar al otro con el objetivo de llegar a un acuerdo. De otra forma es una imposición. Y eso es precisamente lo que no tiene que ocurrir. Pero eso es un fenómeno más cultural, pero insisto, también un aspecto más técnico de cómo vamos a resolver esa heterogeneidad, cómo la vamos a plasmar en una constitución, ¿no? Todo esto con el objetivo de que la constitución pueda ser implementada en la práctica. Veía hace 2 días a uno de los miembros de la constituyente colombiana que decía que entre el 30 y el 40% de los artículos de la Constitución de Colombia no se ha implementado después de 30 años.
es una constitución larguísima, que precisamente es una de las razones de por qué se ha judicializado tanto, pero él insistía, hay muchas cosas que no se han implementado. Me parece que ese ejercicio, digamos, constructivista o demasiado material, con una esperanza demasiado desbordada en torno a una constitución, es un ejercicio que no deberíamos replicar, estando a favor de un cambio constitucional, ¿no? Que son, me parece otra vez, dos preguntas distintas. De acuerdo, y en ese sentido, y ya tenemos que ir cerrando, la dificultad que tienen, de hecho, los partidos políticos, que tienen muy baja legitimidad, poca representación, pero que son actores que van a tener un rol fundamental, ¿cierto?, en el proceso que se está abriendo. Se van a generar también facilidades para que los independientes puedan participar. Es como una manera de que la ciudadanía más abiertamente, y no solamente a través de los partidos políticos, que da la impresión son más bien parte del problema que la solución, entren. Pero la realidad indica de que van a jugar un rol, y hay una tensión ahí. Estas ganas de participar, pero a través de un organismo que, como ustedes bien dicen, la constituyente es un organismo de representación, que va a tener que sumar múltiples intereses, múltiples demandas. Pensemos en el tema con los pueblos originarios, pensemos en el movimiento feminista, pensemos en lo que está pasando en temas medioambientales, las demandas por pensiones. Son muchas las causas que se están agregando y que va a enfrentar este proceso constitucional. Y para ir cerrando, me gustaría que ustedes tal vez hicieran una reflexión, digamos, sobre qué podríamos leer los chilenos, pensando en la historia, que nos pudiera ayudar a pensar y iluminar cómo enfrentar este proceso. ¿Qué pedirle al proceso constitucional y qué no pedirle tal vez? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de entregarnos? ¿Y qué otras cosas debemos comprender? Debemos dejárselo a otras dimensiones de la vida social. Doña Sofía. Ya decíamos anteriormente que es un proceso inédito, entonces la historia no nos puede iluminar mucho respecto a esto que está sucediendo, porque no ha sucedido nunca antes. Lo que sí se podría decir que hay ciertos elementos básicos que tiene que contener una constitución y que eso lo manejan con claridad los constitucionalistas. Entonces, una de las tensiones que quizás no salió en la conversación, pero podíamos dejarla nada más que por planteada, es entre el conocimiento específico de constitucionalistas, de economistas, ¿qué pasa si el Banco Central pierde autonomía o no pierde autonomía? ¿Qué pasa si el derecho de propiedad queda limitado en la Constitución o entregado a la discreción del Estado, como quedó en la Constitución del 25 al final? Entonces, visión, que yo no le llamaría técnica, sino de conocimiento acumulado respecto a aspectos específicos de lo que es construir una Constitución, que no es técnico, es mucho más que técnico, ¿verdad? Entonces, eso y esa relación con quienes aspiran a representar una diversidad de visiones, yo insisto en las visiones, demanda, ¿cómo se articula eso? Esa sería una pregunta que queda planteada nomás, porque no sé cómo se articula. Sí, yo estoy de acuerdo que la así llamada Secretaría Técnica, porque así se va a llamar, pero que va mucho más allá de la técnica, por la técnica es sumamente relevante para darle coherencia al texto, para decidir los mecanismos de votación de las comisiones, si se va a votar por capítulos, etcétera. Todo eso está por verse y me parece que hay que resolverlo, ojalá lo antes posible, para que los convencionales se tomen 1 o 2 semanas en decidir cómo van a votar y luego entonces se pongan a trabajar en la nueva Constitución. Ese es como el aspecto, comillas, técnico. Pero también yo creo que hay que considerar el aspecto más sociológico de la Constitución. Y que es que una buena Constitución, creo, es aquella que no es ni una imposición a un rival político, como lo fue la Constitución del 80, o sea, que logra no ser una imposición ideológica, pero tampoco una carga para las futuras generaciones, ¿no? Las constituciones tienen que ser flexibles hasta un cierto punto
para que precisamente perduren en el tiempo. Si son muy estáticas, es probable que estemos constantemente cambiándolas de raíz por una nueva constitución, ¿no? En cambio, si son flexibles dentro de un marco que la técnica así lo permita, entonces le vamos a estar traspasando a las nuevas generaciones una buena constitución, que no es ni una imposición ni una carga, ¿no? Y ese es un rol más social, si ustedes quieren, más sociocultural, que es igualmente importante, creo, que el técnico. Y eso abre una cierta esperanza. En el fondo, aquí hay escenarios. Esperanza con cierta cautela y con escepticismo, digamos. Sí, porque es un proceso sumamente abierto e incierto, no tenemos ni la menor idea cómo va a ocurrir. Y por eso, volviendo al principio, creo que la historia nos puede ayudar a arrojar luces, pero hay que vivir el presente también y ser muy inteligentes de cómo vamos a solucionar esos detalles que nos puedan, digamos, permitir tener una constitución en el tiempo. Muy bien, nos dieron muchas luces respecto de la historia, también nos quedamos con muchas preguntas y incertidumbres respecto del proceso que estamos viviendo, ¿eh? La palabra inédito, la palabra incierto, se repitió, ¿cierto? Esta puede ser una oportunidad o puede no serlo. Y eso es parte de los desafíos que tiene nuestra democracia, nuestra sociedad y la forma en que seamos capaces de enfrentar este desafío. Yo les quiero agradecer que hayan sido parte de este primer programa de 2 tercios y dejarlos invitados a ustedes. La próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, va a estar aquí Isabel Aninat con 2 excelentes invitados. Y la pregunta, de alguna manera, se repite respecto de lo que estamos conversando en alguna dimensión. ¿Estamos frente a un nuevo pacto o una nueva constitución? O tal vez ambas. ¿Quiénes van a acompañar a Isabel en esta conversación? Carlos Ruiz y Daniel Mansuy, 2 intelectuales públicos que han estado muy presentes últimamente y hace un buen tiempo, la verdad, contribuyendo en el plano de las ideas que nos van a ayudar a seguir avanzando en este ciclo denominado 2 tercios que organiza ICARE y que les damos a ustedes las gracias por habernos acompañado hoy y los dejamos invitados a ustedes, por supuesto, a seguir acompañándonos en los próximos programas. Muy buenas noches.